La buena noche de nuevo con todos ustedes en el programa de Tu Opinión También Cuenta. Contamos con Paco Gómez. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Pepe. Hace fresquillo hoy. Hoy hace un poco de frío, pero bueno, estamos en invierno. También es verdad. Paco Gutiérrez, buenas noches, Paco. Buenas noches. Mucho más frío hace por ahí arriba, ¿no? Bueno, no es normal que se pase casi todo el día Marbella con 11 grados, Pues sí. 11, 12 grados no es una cosa habitual, pero bueno, está bien de vez en cuando, Sí, de vez que, en se, cuando note, no que se viene note mal. que es invierno. Pues también es verdad. Que se Y note además que es hace invierno. falta también esas lluvias. Bueno, son nosotros generosas. tenemos un clima benigno comparado con esas imágenes del fin de semana que se han visto, como el mar entra en ciudades como San Sebastián o en La Coruña, que ha roto prácticamente todas las balaustradas del paseo marítimo. En el País Vasco, en Asturias, se ha llevado un museo, el Museo de los Calamares Gigantes, en Luarca. Esperemos Impresionante. que eso no ocurra aquí porque Impresionante. aquí se está montando un paseo marítimo que cuesta un dinerito. No, sí, Bueno, eso. aquí no va a poder ocurrir eso, primero porque el Mediterráneo es un mar mucho más tranquilo, pero después porque ya vamos a tener los espigones sumergidos inminentemente y ya eso se va a evitar. Paco, estoy escuchando yo espigones de años y no llegan. Sí, yo también, es como lo del tren, pero bueno, seguiremos haciendo broma con ellos en lugar de poderlos disfrutar y de proteger uno de nuestros grandes activos que son las playas. Marbella tiene muy turismo náutico, turismo de golf, turismo gastronómico. Precisamente esta semana se está celebrando en Marbella un evento gastronómico impresionante. Lo que ha montado Dani García es algo excepcional. Creo que son 16 estrellas Michelin los que van a cocinar aquí con él en 5 o 6 días. Yo creo que es algo fantástico. Pero no nos debemos olvidar que la mayor parte, el gran volumen del turismo que viene a Marbella es el turismo que se llama de sol y playa. Y nuestras playas son nuestro gran activo y las tenemos que proteger. Proteger y mimarla, cuidarla y mimarla. Bueno, pues, ¿qué os parece la movida de, ya no solo el fin de semana, sino a lo largo de la semana hablo a nivel nacional, ¿no? Acontecimientos que siempre tienen su significado y se sacan conclusiones también del tema, da que pensar, da que hablar, etcétera, etcétera. Lo digo, por ejemplo, la convención que tuvo el Partido Popular, temas como, por ejemplo, declaraciones de la señora Aguirre, la entrevista que hubo entre el señor González, Felipe González y el señor Mas, una serie de actuaciones que no vienen mal, porque se echa de menos la alta política, se dice que no hay digamos, la política de altura que necesita ahora mismo este país para los problemas que están viniendo, que están sucediéndose. El tema de la crisis, el tema del soberanismo catalán, bueno, hay un pequeño rosario de asuntos que están ahí. Por ejemplo, la bajada en cuanto a reconocimiento de la monarquía debido a acontecimientos que están dando mucho que hablar, desde la famosa cacería del rey hasta el tema del caso Knox, creo que se llama, etc. Bueno, decisiones que toman los jueces pues con determinada valentía, pero hay también actuaciones de jueces que el pueblo sencillo se queda asombrado, como el juez que ha sido apartado del caso Blesa. En fin, actuaciones que tienen mucho que ver con el día a día del país y que lógicamente tienen mucho que ver con cada uno de nosotros, cada uno de los españoles. Voy a comenzar, si os parece, o ustedes comenzar por donde queráis, ¿no? Pero, por ejemplo, está dando mucho que hablar el tema, ya le llaman el título del paseillo, ¿no? El paseillo de la princesa para declarar en la cuestión que se va a celebrar en Mallorca, creo que es. ¿Qué pensáis de este tema? ¿Se está hablando más de la cuenta o de un tema que...? Mira, vamos a ver. Es verdad que la ley es igual para todos, y bueno, y la prueba es que la infanta va a ir a declarar como imputada, su marido está imputado, y bueno,
Eso es una cosa, y otra cosa muy diferente, el tema del escarnio de la condena del paseillo, que se le llama, ¿no? O la pena del paseillo. Para eso yo sí entiendo que quizás no todos seamos iguales, y por motivos de seguridad un miembro de la familia real pues se puede tener con ella ciertas licencias, ciertas consideraciones. Entonces, que en vez de hacer el paseillo ese andando lo haga en coche, que además el juez lo ha autorizado y lo ha dejado a criterio de ella, que a Iñaki Urdangarín también le dieron la opción de bajar esa cuesta en coche y él decidió bajar andando. O sea que si se le permitió a su marido, ¿por qué no se le va a permitir a ella, ¿no? Pero por motivos de seguridad la policía ha recomendado que se haga en coche. Yo no sé exactamente si al final lo va a hacer andando o lo va a hacer en coche, supongo que en coche. Pero bueno, la foto que no se le haga bajando por la cuesta se le hará saliendo del coche y entrando en el juzgado. O sea que tampoco eso es para mí muy grave. Para mí lo más grave es todo el caso en sí, el caso Nos en sí. Es mucho más grave que el que llamen a declarar o que imputen a la infanta. Quizás sea mejor ir como imputado, a ver, que se me entienda, como imputado que como testigo. ¿Por qué? Porque un imputado puede ir con su abogado y va a estar mejor asesorado, y sus declaraciones van a ser van a ser orientadas en el sentido correcto que le quiera dar su abogado, y un testigo, y además la ley española permite no decir la verdad si te va a perjudicar. Cosa que en el caso de ser un testigo no. Quizás tenga más garantías. Ya a nadie le gusta estar imputado, pero quizás pueda tener más garantías procesales estando imputada que siendo testigo. Lo que pasa es que un testigo no lo condena, Paco. Yo creo que ella tampoco la van a condenar. Pero después de testificar sí te pueden imputar. Sí. Bueno, Y encontrarte con un problema después de haber declarado lo que no debía haber declarado. Porque tu testificar se ha quedado ya en el expediente. Claro. Pero ya que dices tú lo de la condena, yo es que sinceramente creo que a la infanta no la van a condenar, y quizás probablemente al marido tampoco. Porque yo creo que al final lo que puede haber ahí es un delito fiscal, y creo que hay al menos una parte importante de los años que ya han prescrito el delito fiscal, si no estoy equivocado, tampoco yo ni soy abogado ni conozco el tema en profundidad, porque tampoco es una de las cosas que ahora mismo más me puedan interesar. Creo que en España hay problemas mucho más importantes que esto. Lo que sí es verdad, lo que es muy malo para la imagen del país es que es un caso más de corrupción o presunta corrupción, y sobre todo un miembro de la familia real. Claro. Familia real, que tienen el título, el principal, de jefe de Estado, no nos olvidemos. Sí, pero el jefe de Estado no es el que ha delinquido. Al país que hay, donde está el kit de la cuestión. De todas maneras, Pepe, realmente yo estoy con Paco en el sentido, en la idea de que la condena va a ser, si existe, va a ser mínima, igual que en otros casos, ¿no? Porque realmente, si realmente este país lo que no puede hacer es tener la esperanza de que los jueces condenen a políticos, a personajes o a representantes de instituciones, que sean los jueces quienes los condenen, porque ellos no se condenan, está claro. Es decir, ellos no consideran que lo que hacen esté mal. Entonces, como no consideran que lo que hacen esté mal, por mucho que los ciudadanos le digan eso está mal, ellos van a seguir haciéndolo. Bueno, pues así somos el quinto país de la Unión Europea en sensación de corrupción, según un estudio que ha hecho la Unión. En las noticias de hoy, en el telediario de hoy del mediodía, yo he visto el tercero. Bueno, o está entre los 5 primeros. O peor. Cada día que pase vamos subiendo. Es peor. Bueno, realmente casi siempre acabamos siendo cabeza de las clasificaciones donde no quiere estar nadie. Y luego nos cuesta mucho trabajo estar en cabeza de aquellas clasificaciones donde hay que hacer esfuerzo. Entonces, siguiendo en la línea de la corrupción muchas veces no es delito, es simplemente una actitud ética o moral ética, porque es tu actuación personal, y moral porque eres ejemplo para la gente. Y realmente, si la persona
que comete el acto no delictivo, sino corrupto, que como dicen los italianos, la tangente, que pone la mano, no considera que lo que está haciendo está mal, pues no tenemos solución. Pero, por ejemplo, por mucho que lo condene, si tú condenas... Nosotros hemos tenido un alcalde condenado y la gente seguía votándolo. ¿Uno? Bueno, uno que estuvo en la cárcel. O sea, en el último tiempo 3. En el último tiempo ha habido 3, pero bueno, Jesús Gil y Marisol, ¿no? Jesús Gil estuvo en uso, estaba en uso cuando lo condenaron, y estos dos han sido condenados con posterioridad por sus actuaciones. Pero que lo tiene y seguía votándolo la gente. He nombrado a Jesús Gil solo por cercanía, pero que se va uno por el Levante y hay un montón de ejemplos y por un montón de sitios y pasa exactamente igual. Entonces, si la persona que comete el acto corrupto no considera que lo que está haciendo está mal, no hay más que ver a ese señor que ha salido en la televisión, que ha hecho mucha gracia y que lo sacan los programas de risa, el alcalde de Benahoján, riéndose de su compañera que lo estaba grabando mientras estaba fumando dentro del ayuntamiento y se estaba riendo, ladrándole. Bueno, son pequeños detalles. Si se puede hacer eso, se puede hacer cualquier cosa. Tú no tienes por qué decirme a mí qué es lo que yo tengo que hacer, porque yo lo voy a hacer quieras tú o no quieras, lo diga la ley o no lo diga. Llévame al juzgado y que sea el juez el que diga que yo soy una persona que ha cometido un delito. Pero mire usted, es que para ser un corrupto no hace falta cometer un delito. Pero el tema de la corrupción conlleva esos resultados, que esa acción viene a demostrar, porque así es, que perjudica a ciudades, mejor dicho, a habitantes de esa ciudad, donde en este caso claro, pero que los ciudadanos españoles, hay un delito, bueno, gravísimo, vamos. Los ciudadanos españoles, el 50% de los ciudadanos españoles considera que lo que hacen los políticos está bien, es decir, que si se pueden llevar dinero, que se lo lleven. Bueno, no creo yo tampoco que... ¿En serio? Yo esto no lo he escuchado, pero yo he escuchado... Yo sí lo he escuchado, no que lo haya escuchado, lo he leído. Otra cosa es que lo vean como lo habitual, pero de ahí a que esté bien, porque el dinero público, a diferencia de lo que decía, creo que fue Carmen Conde, se llamaba la ministra esa que dijo, es que no me acuerdo que fue una ministra, creo que fue del gobierno de Zapatero, dijo que es que el dinero público no era de nadie. No, perdón usted, es de todos. No, es de todos. ¿Cómo que no? No, el dinero público es de todos. No diga que lo diga. El tema de la corrupción, el problema es que en España, desgraciadamente, tenemos tantos casos de corrupción que ya nada nos sorprende. Es que tenemos una democracia muy joven, con 30 y tantos años, y en estos 30 y tantos años, que hace 25 años que venimos oyendo casos de corrupción. Pues yo me acuerdo, bueno, lo del caso Filesa, Malesa y demás. Después lo de las PSV, las viviendas estas de protección que hizo UGT. Creo que fue UGT. Ahora, curiosamente, nos vamos al otro bando y 20 años después, bueno, al otro bando no, perdón, al otro extremo, no son ningunos bandos, la CEA, la Confederación de Empresarios de Andalucía, tiene un problema que ha obligado a dimitir a su presidente, también por un tema de una promoción de vivienda protegida. Los sindicatos son sindicatos y tienen que defender los intereses de los trabajadores, y la patronal tiene que defender los intereses de los empresarios, punto. Ni unos son promotores ni los otros son promotores. Y no dedicarse a invertir y hacer negocio con el dinero de sus socios. Te vas, por seguir en Andalucía y con los sindicatos, el caso de los ERES. O sea, es que la información que está saliendo factura, hay cosas que son esperpénticas. O sea, unas declaraciones de un líder sindicalista diciendo que si el gobierno de España quiere convertir a los españoles en chinos, en los chinos europeos, creo que fue algo así lo que decían, por la explotación tal, y coge y encarga 700 maletines falsificados a China para regalarlos en esto. En las facturas ponen que es material didáctico y resulta que son pasquines para una manifestación. Hombre, y lo curioso, a mí lo que me sorprende es que los líderes sindicales todavía no hayan pasado, porque esto además ya ha trascendido de Andalucía, porque los líderes sindicales en Andalucía sí que es verdad que han pasado por el juzgado, pero a nivel nacional no han pasado. Y hay algunos casos que ya han trascendido de los límites de Andalucía. Yo voy a insistir en lo que decía. Fíjate que no voy a entrar ni siquiera en la historia de los ERE.
el problema es que toda esa actuación judicial, que es correcta, buscará gente que haya cometido delitos, que son delitos de corrupción. Hay personas imputadas, en este caso, que llevan 3 años imputadas y todavía no han declarado. Entonces, eso es lo que no puede ser. Es decir, no podemos estar esperando a ver si un juez, una jueza o quien sea, pues tiene a bien llevar a alguien. Mire usted ha cometido una irregularidad, usted ya sabe por dónde tiene que salir. Hombre, yo ahí, Paco, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Y me da igual el sentido político del que tenga la responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque la responsabilidad política, entre tú y yo, habrá una diferencia ideológica, por supuesto. Y además que tiene que ser obligatorio, porque es que si no, no hay diálogo. Bueno, pues si hay una diferencia ideológica, vamos a poner las razones y que haya otro que vote quién tiene razón de los dos durante un tiempo, luego cambiará, que para eso están los votos. Pero una cosa es que tengamos una diferencia ideológica y otra cosa es que las diferencias ideológicas desaparezcan cada vez que hay que repartir dinero. Y entonces, en el caso de Loere, por ejemplo, hay gente que ha sido imputada y desimputada de todos los partidos. Es decir, hay familiares que han sido beneficiados, hay gente que ha, digamos, participado, pero es que hay gente a la que se le ha imputado, hay gente del PP, hay gente del PSOE, hay gente de Izquierda Unida, hay gente de no sé qué, de no sé cuánto. En el fondo, ¿qué es lo que hay? Corrupción. Y como lo que hay es corrupción, mientras nosotros toleremos, ciudadanos, toleremos la corrupción como tal, da igual que un juez meta en la cárcel a 3, a 4, que en el caso de Loere, mi punto de vista, igual que en el caso de Nos, vamos por el mismo camino. Sí. Que condenados va a haber 3 y además van a ser, pues no, van a ser el Lanza, que ha sido el que ha manejado el cotarro. No, después viene el indulto. O sea, bueno, yo lo del indulto sí que hemos hablado de los indultos. Pero lo que yo quería decir, que Paco tiene mucha razón, es que imputen a una persona y a los 3 años no se le haya tomado declaración, pues vamos a lo que pasa en este país. Y yo, hay una pregunta que me hago a mí mismo y que muchas veces, pues hablando con los amigos y tal, que además tengo muchos amigos abogados, y oye, yo lo que no entiendo es, en este país hay una cosa que funciona de escándalo, funciona fenomenal, que es la hacienda pública. El sistema informático de la agencia tributaria es espectacular. O sea, la cantidad de datos que cruzan, lo ágiles que son. ¿Por qué no se implanta un sistema similar en la administración de justicia? Porque en el momento en que a ti un caso tardan los juzgados en resolvértelo 8, 10, 12 años, por mucha razón que te den, ya no es justicia. Ya no es justicia. En el caso de la autopista de aquí, de la Costa del Sol, que se inauguró, si mal no recuerdo, en el año 98, han pasado 16 años, hay gente, están saliendo ahora sentencias, no, hay gente que no ha cobrado. Dice, bueno, hombre, es que 16 años, ¿no? 16 años es una salvajada. Es una vida. Pero es que puede que haya gente que se haya muerto. Es que a eso voy. Por el camino. Es que hay un señor, vamos, me perdonen los familiares si no quieren que dé el nombre, don Tomás Zumaquero, que este hombre, pues, le expropiaron, no le pagaron y le dijeron, oye usted, coja lo que le estamos dando porque si no van a cobrar a sus herederos. Y es la verdad, se murió el señor, se murió como 10 años después de inaugurarse la autopista, pero es que este hombre se ha muerto y no le han pagado lo suyo. Pero bueno, no es que no le hayan pagado, es que no sé, yo creo que de su caso todavía no hay sentencia. Por mucha razón que le den, si tardan 10, 12, 15, 16 años, como es este caso, ¿para qué quiere la justicia? Es que hay un término que se usa mucho en economía que es el coste de oportunidad. Es que tu coste de oportunidad de que te den la razón hoy a que te la den dentro de 10 años es tan grande. Claro, o sea, lo que te puede cambiar tu vida es que a ti dentro de 10 años que te den, por un caso que sea, que te den una indemnización de 500.000 euros, a lo mejor ya no te sirve de nada, porque si te hubieran dado la mitad 10 años antes, pues quizás no te hubieran embargado la casa, no habrías perdido el negocio. Muchas veces cuando el dinero
sale por la ventana, cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana, pues se rompe la familia, o las tensiones que se crean. Entonces, te pueden dar la razón, sí, pero oiga usted, a mí no me puede usted tenerme 3 años en el banquillo de los acusados de forma figurada, así, esperando a que usted me pregunte. Yo comprendo perfectamente Permiso, cómo... vamos a presentar a Es verdad, vamos a presentar Juan Miguel, buenas a noches. Juan Miguel. Buenas noches y disculpa. Nada, no hay nada que disculpar. Por mi tardanza. Ya está integrado en la... Estamos hablando, bueno, ha tocado el tema de la corrupción, se está tocando. Como he empezado con el paseillo de la infanta, y iba a decirte, iba a volver. Sí. Yo entiendo perfectamente a la Casa Real cuando dice que se debe acelerar el caso. No porque yo crea que la Casa Real tiene intenciones de que no salga Porque ninguna está el juicio conclusión. paralelo también. No, juicio es paralelo. que es insoportable. La Es prensa. que es insoportable. A lo mejor para una persona, para una empresa, como decía Paco hace un momento, estar 16 años de litigio no pasa nada porque es absolutamente invisible para la gente. Nadie lo ve. Pero a la Casa Real se la ve todos los días. Y el daño, no solo a la Casa Real, sino a la marca España, como le gusta al Partido Popular, es decir, al Estado español, que es quien realmente tiene como símbolo a la Casa Real, el daño es brutal, porque es que no dejamos de salir nosotros no somos un país que tenga por naturaleza capacidad para salir en el Times, en el New York Times, en Le Figaro, en el Corriere de la Sera o en cualquiera, o en el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Que no tenemos capacidad, solo tenemos capacidad cuando se produce algún caso de este tipo que realmente a quien señala no es a la Casa Real, sino a España. Claro. A España directamente. Es un problema, muy serio. En esos medios solo salimos en portada por cosas buenas cuando es Rafa Nadal, Fernando Alonso, la selección españa. Y poco más. Es verdad, es verdad. La selección española de baloncesto, que hoy se jugaba en el sorteo el Mundial, que se juega este año aquí en España. Pero bueno. Otro de los temas que el fin de semana ha dado mucho que hablar ha sido la dimisión la dimisión del director del diario Mundo. Más bien cese, ¿no? Ha habido, ¿ustedes qué entendéis? Bueno, que ha habido otra dimisión mucho más espectacular que la del diario. ¿Cuál, por ejemplo? La del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. También. Que ver a un político dimitir es como algo... Sí. Es como, Ha no dimitido sé, es como porque es que, un cohete verde en medio de ¿tú no dos ves? fuegos rojos. Ahí la justicia ha actuado con determinada ligereza, porque el tema es un tema preocupante. Pero lo del diario Mundo da mucho que hablar, dado que, bueno, se dice que este hombre no se ha ido por las buenas, ni mucho menos. Este hombre lo han hecho. Es que se puede interpretar de muchas maneras. Si se interpreta utilizando las casualidades que no existen, su enfrentamiento con el presidente de la Comunidad de Madrid en una emisión, González, ¿no? sí, con Ignacio González, que se enfrentaron literalmente, que se dijeron de todo en una cadena de televisión, pues bueno, se puede interpretar que son consecuencias. Si se mira desde el punto de vista financiero, que seguramente es lo que quería decir Paco, pues el diario El Mundo o el grupo tiene unas pérdidas acumuladas de casi 500 millones de euros, que siempre todo este tipo de historias la saca quien la saca y salen por como salen. Y los propietarios del periódico han dicho, no, tú lo que nos estás jodiendo es que aquí entraban 100 y ahora no entran. Realmente la línea política del periódico no va a cambiar, porque el que ha cogido la cabeza es su director y la gente del equipo sigue siendo el mismo. O sea que... Lo que hay que tener claro es que, bueno, eso de que no va a cambiar la línea editorial, yo tengo mis ciertas dudas. Pedro J. Ramírez, sin duda, ha sido uno de los periodistas, si no el más influyente, uno de los más influyentes en los últimos 20 años de la historia de España. Ha sido el azote de todo el que estaba en el gobierno y lo hacía mal, o él entendía que lo hacía mal.
porque ha repartido estopa a izquierda y a derecha. Se ha equivocado también muchas veces, ¿no? Sí, Como bueno, el que tiene boca se equivoca. Claro, pero errores de bulto, por ejemplo, pero Pepe, lo de Atocha. Pedro J. Ramírez, hay que reconocerle que ha sido un periodista de raza, o es un periodista de raza, y que ha llevado el mundo de la nada a ser uno de los 2 o 3 periódicos más importantes de España. El tema económico, yo no creo que vayan por ahí los tiros, y te voy a decir por qué. Porque el director de un periódico no es el máximo ejecutivo de la empresa. Quien controla el dinero no es el director del periódico. Entonces, eso es una excusa. Está en manos, pero yo creo... españolas, los propietarios no están en manos no españolas. No, pero aparte, efectivamente, el accionista mayoritario son italianos, si yo no estoy equivocado. Sí. Pero lo que quiero decir que quien toma las decisiones económicas del grupo editorial Recoletos, creo que se llama, no es Pedro J. Ramírez. Es alguien que en el espectro económico está por encima de él. Él dirige, o sea, él es responsable de la línea editorial y de la estrategia del periódico, pero el tema económico entiendo que no es competencia del director, sino del consejero delegado. Bueno, a ver qué dice Juan Miguel. Pues yo digo que ese fin de etapa le interesaba a todos, a Pedro J. Ramírez, a la empresa, a los partidos, que ha sido Sí, la verdad que sí. su martillo demoledor, tanto el PSOE como Martillo el de PP. hereje, ¿no? Y bueno, a Pedro J. Ramírez, porque tiene 62 años, estaba ya quemado en el mundo, estaba puesto en duda su actuación por su gestión, y él tiene un contrato blindado de algún dinerito. Entonces, bueno, pues, eran como 20 millones, ¿no? no lo sé, pero... Los rumores son como 20 millones. Pero además él es que Pero- él es accionista del grupo también. Pero si él se va, no, seguramente no Pero él lo se ha hubiera ido. indemnizado. Parece ser que no se ha ido, ¿no? No, lo han cesado. No, digo yo que no se ha ido del mundo del periódico, sigue en el periódico, según dice. Ah, bueno, en la cabecera ya no figura él. Ya. Yo no sé si el grupo... Cosa que no se entiende, ¿no? En la Si te cabecera vas, te vas, ¿no? no sigue él. A la empresa, pues bueno, cuando toda la prensa escrita está de capa caída, perdiendo, porque si el mundo está perdiendo 500 millones, el país 1.500, y el ABC 2.500. Y La Razón 3.500, o sea que toda la prensa escrita nacional está perdiendo dinero por un tubo y no hay forma de recuperar lectores, porque hoy tenemos la información al segundo, y tú ya te conformas con la cabecera, y con la cabecera pues nos vamos formando todos una mala opinión, porque no leemos un comentarista, no leemos un analista, no leemos una noticia En condiciones. en profundidad, ¿no? Que es leemos lo que una te da noticia la en prensa condiciones. escrita. Que tú digas, bueno, pues yo, venga, me encierro, cojo mi periódico y me lo leo desde la primera página hasta la última, y saco mis conclusiones de esa forma. Ahora, por internet, yo pocas conclusiones, aparte de las cabeceras y de las informaciones tendenciosas que se sacan, pocas conclusiones saco. Sanas conclusiones, ¿no? Es que en el último año han cerrado 2 periódicos, bueno, han dejado de imprimirse 2 periódicos, La Gaceta y Público. Y, por ejemplo, yo estuve en Fitur, y se sentó con nosotros el director y propietario de una radio madrileña, de Madrid, y me contaba, dice que es horroroso. En Madrid hay más de 1.000 periodistas de universidad parados, 1.000 periodistas, más de 1.000. Y lo más grave, en la Universidad de Madrid, 25.000 jóvenes estudiando periodismo. Bueno, ¿Cómo es posible? Posible. Nadie dice, oiga, Bueno, y el Desvíe- medio de la radio es un medio que está sobreviviendo bastante mejor que las televisiones Y que o que la prensa o que la prensa escrita, escrita. porque tiene la inmediatez que es lo que le buscamos a internet, un si tercer no... puntilla de mi argumento, ¿no? Si a esos dos elementos, a él como protagonista le interesa cobrar una indemnización, a la empresa que ve su proyecto con preocupación, le interesa quitárselo de medio, pues lleva ya también 8 años. El tercer elemento,
es la publicidad. La publicidad en el sector ha caído en la prensa escrita al 30 y tanto, o sea, no tiene, y la prensa escrita y la hablada y toda, no tiene parangón con otras situaciones, ¿no? Y una de las fuentes de publicidad sigue siendo la administración. Y si tú incordias la administración, Ahí va. pues poca publicidad te va a dar. Solo un dato para que, ya que la gente piense lo que quiera, ¿no? Pero no sé si fue el mismo día o al día siguiente de anunciarse el cese de Pedro J. Ramírez, la administración anunció una campaña en publicidad, una inversión, ellos hablan de una inversión en publicidad institucional de algo de más de 100 millones de euros. ¿A dónde irá? No solo al mundo, sino a los Ya, medios. Eso es verdad que cuando ha gobernado todos los partidos que han gobernado, eso sí que es verdad que lo han repartido. Vamos a suponer, Pepe, si tú, como en tu casa, sí, tú te metes con la firma A, la que gestiona el agua, la cosa del sol, y esa empresa tiene alguna publicidad, si tú te metes con ellos y un día y otro día, a ti me parece que te va a caer poca agua. Eso está clarísimo. Pues Eso es la grandes miserias del mundo de pues la es información. que es así, o sea, Esa es una de las razones de la que la prensa, en todos sus conceptos en nuestro país, no es libre. Así de claro. La prensa no es libre en este país porque, como tú dices, hay 1000, me parecen pocos periodistas para que haya en el paro en Madrid. En Madrid. Debe haber del orden de 10.000, más que 1000. O 100.000. Y todos los que siguen saliendo de las facultades. Bueno, pero es que lo que yo no entiendo es que esos 1000 más los 25.000 que están estudiando no estén todos los días, en la puerta del Congreso de los Diputados para exigirle a los dos grandes partidos, que al final son los que se ponen de acuerdo para las grandes cosas, decirle: oiga usted, que yo cuando termine mi carrera y quiera montar mi medio de comunicación, no me haga usted depender de que usted, político, me dé a mí una licencia, porque no debemos olvidarnos que los medios de comunicación de radio y televisión, los periódicos todavía no, pero esperemos a ver lo que le queda, son licencias, o sea, son concesiones administrativas. No, ahora son licencias. Bueno, son licencias lo que te da la administración, y la administración saca una licencia o dos licencias o tres licencias, y no puede haber más de una, dos o tres radios según la licencia que saque. Pepe, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos hay una oficina donde tú vas y dices: oye usted, quiero montar mi radio, vengo aquí a que me dé usted una frecuencia, y dices: pues usted tiene la 89.3, pues tú en la 89.3 montas tu radio, sin que te tengan que dar una licencia administrativa. Y las televisiones pasa lo mismo. Y si hay libertad de mercado, habrá más competencia y habrá mejor calidad. Claro. Y el que quiera una cosa diferente, que lo pague. Como pasa, por ejemplo, en Inglaterra. En Inglaterra hay una televisión pública abierta fantástica, que es la BBC, y después el que quiere ver el fútbol, el esto, el otro, lo paga. Y ¿Qué? se acabó. Y se acabó. No, de Portugal pasa igual, ¿eh? Manolo, Paco, en Inglaterra, Paco. Perdón, Paco, en Inglaterra, incluso la televisión pública, bueno, en Inglaterra y hasta en Gibraltar, o sea, en Gibraltar hay un censo de televisores por casa y tú tienes que pagar 25 libras por año en Inglaterra para que te dé la señal gratuita de la BBC, o sea, no te sale tampoco gratis. Y por un televisor, y tienes dos televisores, pues tienes que pagar 50 libras y tienes así sucesivamente. Aquí no hemos llegado a ese extremo, ¿no? Pero que Lo pagamos de otra forma. Pero bueno, Evidentemente, ¿no? se paga una televisión pública en la que si algún político mete la mano, se le cae. sí, Porque se le cae la mano directamente. sí. Pero claro, aquí cuando has llegado tú, estábamos hablando precisamente de eso, de lo fácil que es para todos entrar en el terreno de la corrupción y lo fácil que es cambiar las líneas editoriales de la televisión pública, de la televisión autonómica o de la televisión que sea, dependiendo quién esté. Es que los medios de comunicación son grupos. Entonces, los grupos suelen tener su televisión, su radio, su medio escrito, que bien son revistas o son periódicos, que eso de momento hay libertad de publicación. Pero claro, el periodismo libre en España, yo te diría que existe entre comillas, pero muy entre comillas. ¿Por qué? Porque si Pedro J. Ramírez, en vez de ser el director del diario, es el dueño del grupo y va haciendo las cosas que hace, pues le acaban. ¿Qué le ha pasado a emisoras de radio como la COPE
cuando ha habido que renovar las licencias en determinados sitios de España y en otros sitios a la cadena SER. Bueno, en otros sitios al revés. Sí, da igual. ¿Qué ha pasado? Pues, oiga usted, es que aquí hay 4 y hay que renovar la licencia porque se le termina el plazo. Y, oye, pues fíjate que a estos 3, que no se metían mucho con el que manda, se la han renovado, y yo, que me metía mucho con el que manda, no me la han renovado. Entonces, ahí, en el momento que empiezan a jugar con el pan de tus hijos, pues la libertad se mira de otra forma. Claro, no, lo que pasa también... De todas maneras, tú fíjate, hemos acabado hablando de información, porque en muchos casos la información hace que la gente, la información, la de verdad, no la noticia del periódico, la información hace que la gente cambie de manera de actuar. ¿Y qué pasa? Que nadie quiere que la gente cambie de manera de actuar. La gente, sobre todo los políticos, lo que quieren es que la gente siga con su manera de actuar, siempre con la misma forma de actuar. Lo hemos hablado un montón de veces. Nos movemos permanentemente a nivel de prensa con las notas de prensa. Hoy no tiene ninguna, pero otros días, ¿te acuerdas que lo hemos discutido un montón de veces? Sí. Llega del ayuntamiento una nota de prensa, del PSOE otra nota de prensa, del no sé qué otra nota de prensa, y resulta que te encuentras con 4 notas de prensa que no son noticias, son simplemente lo que a ellos les interesa que tú saques como noticia. Pero noticia, perdón, creada, hecha por los medios, cada vez menos, información por lo que hemos suya, hablado, no hay Paco, periodistas, o mía, periodistas, si es que no hay. Yo llego ahora a mi barrio, y veo las 4 lucecitas que hay encendidas en el pabellón donde está la piscina, sí. ¿Vale? Y todas las noches me pregunto lo mismo: ¿cuándo decidirán abrir la piscina? La piscina se ha llenado de agua, está aprobada, funciona. ¿Qué falta para que den el pistoletazo, terminen de adecuar lo que hay en los alrededores y salga fuera? Bueno, pues realmente la información de un medio de prensa sería escarbar hasta conseguir esa información, porque yo te estoy dando una información que es real, que está cerrada la piscina y que a nadie nos importa por lo que se ve, porque da exactamente igual, se han metido un montón de dinero y ahí está, y estamos esperando a que una empresa decida si la abre o no la abre. Ojo, esa información porque vale dinero, ¿eh? Bueno, generar esa información cuesta mucho. Claro, claro, pero no te creas, simplemente escuchar a los vecinos. No, sí, para hacerlo bien cuesta dinero, ¿eh? Pero hay que moverse. Y hoy, como se mueven, sobre todo los temas como nosotros, ¿no? Los medios como nosotros, mover una noticia, crear una noticia, no que te manden esa... Claro, es que tenés que tener a gente en la calle. Eso es lo bonito y es lo como debe de ser, pero mover eso vale dinero, mucho dinero. Bueno, pues eso lleva en muchos casos a la situación en la que estamos, que ya no nos sorprende nada, porque como las noticias van dirigidas, pues sí, son teledirigidas, y como decía Paco antes, a la COPE le hacen la puñeta en tal sitio, a la cadena SER en tal otro, a Intereconomía en no sé dónde y a no sé cuánto en no sé dónde. Y así vamos, y no vamos, en ese sentido vamos mal. Hoy los medios de comunicación, desgraciadamente, en su gran mayoría, dependen mucho de la publicidad institucional, y están en manos de lo que, más o menos, de lo que le orienten desde las administraciones, y luego desde los partidos que gobiernan las administraciones. Y luego hay otra cosa, Pepe. En una emisora, como por ejemplo esta, es muy difícil, se consigue, ¿cómo te voy a decir, a medio plazo se consigue, pero... Y haciendo encaje de bolillo. No, nosotros... Y luego hay otra... nada, pero siempre tienes que tener el cuidado preciso. Y luego hay otra cosa. La mayor parte de los medios de comunicación se han convertido en medios que lo que venden son morbo. Aquella historia, nos reíamos tanto del tomate en su tiempo. Bueno, pues si tú ves las noticias del deporte ahora mismo, son tomate. No digo en la mayor parte de los casos en los noticiarios, pero rara es la televisión. Antena 3 fue la pionera en meter un bloque de sucesos en medio del telediario, y todas las cadenas han copiado el bloque de sucesos en medio del telediario o del diario de mediodía. Y los medios, que los telediarios ahora parecen el caso. Claro, y los medios
meten eso porque saben que eso arrastra. Claro, porque eso es lo que lleva a la gente a sentarse delante. Pero es hasta cierto punto triste, porque realmente lo que nos debería interesar, desde mi punto de vista, voy a poner el ejemplo de ayer de Salvador, es que haya un periodista que sea capaz de sentar a la gente que realmente tiene algo que decir, que lo digan con normalidad y que nadie se escandalice ni se tiren con un libro a la cabeza, ni se digan las cosas que se dicen, que tú eres no sé cuánta y que tú eres no sé qué. ¿Por qué? Pues porque el país tiene que funcionar. El país tiene que funcionar. Con la derecha gobernando o con la izquierda gobernando tiene que funcionar, porque la izquierda y la derecha ahora mismo es como una especie de agua sucia, porque no hay color real, no existe. Entonces, pues vamos realmente a ser capaces de poner encima de la mesa aquello que le interesa a la gente. Entonces, cuando hablamos de corrupción, hablamos de los ERE, de la Gürtel, del caso Urdangarín, del que tú quieras, da exactamente igual. Hable de lo que hable, rápidamente la mitad de la mesa dice una cosa a favor y la otra mitad en contra. Y de verdad, acaba uno cansado porque no escucha realmente información, lo único que escucha son gritos. Paco, no sirven para nada. Lo que algunas veces es de verdad de traca, es de la serie, esta película de la escopeta nacional. O sea, claro, pero es que es así. Cuando algún político llega, le dan por la mañana su argumentario del día y tiene que defender alguna cosa de estas esperpénticas, los argumentos y cómo se inventan y transforman el vocabulario para tirarse 10 minutos justificando una cosa injustificable, que no han dicho nada. Y lo que pasa es que después está un periodista como este de Salvador, como Jordi Évole, que después son capaces de coger y decirle: a ver, ahora dígame usted en cristiano qué es lo que usted me ha contado durante 10 minutos. Y lo deja descolocado. Yo recuerdo la entrevista que le hizo a Pablo Crespo, me parece que se llama, el responsable del Partido Popular, que le reconoció en la entrevista que él había pagado con sobre a sus compañeros. Se lo dijo, sí, que yo lo he pagado con sobre. Cuando al principio lo primero que le dijo: no le voy a contestar nada. Entonces le dio la mano y le dijo: bueno, pues entonces me voy, porque si no me va a contar nada, me voy. Bueno, pues de ahí, del me voy, a reconocer de viva voz. Y volvemos a la justicia. Y resulta que nadie ha actuado en ese caso. Y realmente, y es real, es un testimonio real. Claro, es que el periodismo de este hombre, por ejemplo, la entrevista del fin de semana, nada más sentar a los dos personajes que sentó, ya tiene su mérito. Aparte de lo que dijeron, es que nadie se sienta más como Felipe González, es que nadie consigue que se siente nada más que él, ahora mismo nada más que él. Eso a nadie se le pasa por la imaginación. Y es un tipo, yo le doy mucho mérito porque es un tipo fichado por Buenafuente, periodista de formación, que se sentaba en medio del público y se metía con Buenafuente. Sí, yo me acuerdo. Y le decía barbaridades a Buenafuente. Y de ahí, de ser un cómico, que era un cómico, ha pasado a ser un periodista reconocido con todos los premios que se pueden dar. Entonces, cuando nosotros nos sentamos aquí y hablamos de este tipo de cosas, porque yo no quiero hablar de Évole, que no tiene mayor importancia que ser un buen profesional, y yo creo que no merece la pena. Cuando hablamos de este tipo de cosas, cuando nosotros nos sentamos aquí, tenemos que intentar transmitir a las personas que nos ven y que debemos tener todos como ciudadanos una cierta responsabilidad y tenemos que cumplir con lo que nos corresponde como personas. Claro que no tiene nada que ver la sigla que te pongas, que si te pones una sigla encima no dejas de ser Paco Gutiérrez, que yo soy Paco Gutiérrez, que no soy Paco Gutiérrez PSOE o Paco Gutiérrez OSP o Paco Gutiérrez PP, que no, que soy Paco Gutiérrez, y como Paco Gutiérrez haré lo que crea que tengo que hacer. Y el que quiera que yo me ponga la sigla encima, tiene que aceptar que yo soy como soy. De forma que la inmensa mayoría de los ciudadanos deberían ser así, entiendo yo. Que Paco sea Paco y que defienda aquello en lo que cree con razón, con la razón, igual que yo. Y a lo mejor estamos de acuerdo o no, porque ayer de la entrevista lo que se saca en conclusión es que dos personas que tienen razones se pueden sentar en una mesa
y defender sus razones y negociar. Había uno con más razón que otro. Vale, pero que tienen, dos personas que tienen razones se pueden sentar en una mesa y negociar. Y salir de una negociación con una conclusión. No en media hora, ni en 2 días, ni en 2 meses. Pero se puede salir con una conclusión. Pero si no tiene razones, es muy complicado. Pero Paco, llega un momento... Si nos movemos a base de sentimientos y de gritos y de... Como dice mi padre, llega un momento que si te agachas mucho, se te acaba viendo el culo. Entonces, bueno, pero es que no hace falta tú agacharse puedes mucho. dialogar, pero cuando al que tiene enfrente lo que te plantea es una sinrazón, una ilegalidad, y está pum pum, y pum pum, y pum pum, llega un momento en el que tú tienes que tomar alguna medida y decir, mira, ya he hablado contigo 100 veces, la 101 ya voy a tomar otras medidas, que no sé si serán, en el caso de Cataluña, sanciones económicas, a aplicar el artículo, creo que el 155 de la Constitución, no vamos a sacar los tanques a la calle, eso no, pero tú piensas, ha hecho una frase que es que me ha gustado mucho, que no te puedes sentar con alguien que permanentemente defiende algo que no es legal. Claro. Es que lo que plantea Artur Mas es una ilegalidad. Pero tú fíjate que se puede extender prácticamente a casi todo. Que no hace falta solo que... o no es exclusivo del caso catalán. Que hay montones de cosas en las que yo creo que fruto de negociaciones o de falsas negociaciones se acaban sin razones, incluso a costa de la legalidad. Y vivimos en un mundo un poco así, un poco complicado. Cuando he mirado a Juan Miguel me he acordado del Papa y de los planteamientos del Papa en relación con los súbditos que tiene, por ejemplo aquí en España, que va cada uno a su bola. Yo soy súbdito del Papa, ojo. Pero antes pasó de puntillas sobre una cosa y ahora vamos a dejar que Juan Miguel diga algo porque lo tenemos aquí arrinconado. Ha hablado de puntillas, ha pasado de puntillas sobre un tema que no se le ha dado la trascendencia, porque es verdad que los políticos dimiten rara vez. Muy poco. Y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha dimitido no porque el juzgado no le haya dado la razón, sino porque el juzgado ha dicho que de momento se quede paralizado el tema de la privatización. Y ahora hablaba del tema del diálogo. A mí lo que me sorprende, y eso es verdad que los políticos se lo tienen que aplicar, a mí lo que me sorprende es que el PSOE, o el PSM, el Partido Socialista Madrileño, esté a la gresca con el Partido Popular en Madrid y movilizando a todo el sector sanitario en Madrid, porque el Partido Popular, no sé si por iniciativa propia o porque han copiado algo que se está viendo que funciona, ha decidido privatizar la gestión. Yo creo que no es exactamente igual que el modelo andaluz, pero parecido. Pero lo que quiere es privatizar la gestión. Y la gestión de muchos hospitales públicos de Andalucía está privatizada. Y de hecho, 5 o 6. De hecho, funcionan bastante bien. El Costa del Sol es uno de ellos. Y recientemente, en los últimos años, le han dado algún premio por ser el mejor hospital de Andalucía. El de Ejido en Almería, el de Levante entonces, también. Oye, el PP allí propone una cosa que lo está aplicando aquí el PSOE desde hace tiempo. Yo creo que no es lo mismo. No, pero no es igual, no es el mismo. Pero bueno, pues entonces no es la sanidad no se privatiza. Oiga usted, esto sí, esto no. El diálogo, no el enfrentamiento por el enfrentamiento. Yo no quería entrar en este tema, pero yo creo que puedo explicar. En la Comunidad de Madrid o en la Comunidad Valenciana, tanto en la sanidad como en la educación, se ha hecho una cosa, se ha hecho entrar a la empresa privada no solo en la gestión, sino en construcción y en contratación. En el caso de la... ¿Aquí el Costa del Sol no lo está construyendo una empresa privada? Sí, pero construirlo sí, pero ¿pagada por la Junta? No. Sí. No, perdón. Sí. Pagada por el parking que pagamos todos nosotros. Sí. Ojo. Ya, pero esa es la... construcción pública. Que lo ha hecho la Junta de Andalucía. Vamos a ver. Sí, que un concurso público. Allí las leyes son como aquí. Paco, tiene que ser un concurso. La gestión de este hospital es de una empresa pública, no de una empresa privada. Es una gestión que no tiene nada que ver con la gestión con funcionarios, porque no lo tiene. Tiene una gestión como si fuera de una empresa, pero es una empresa pública, no es una empresa privada.
La que gestiona el hospital no es una empresa privada, ni la del Copo en Almería tampoco, ni otro más que hay por aquella zona. Es dinero público que se entrega al hospital, que como empresa puede, por ejemplo, llegar a acuerdos con empresas privadas de sanidad y ofrecerles sus servicios, que lo hace. Igual que la Junta de Andalucía sí que utiliza a empresas privadas para cubrir parte de aquellos servicios que no puede prestar en el periodo de tiempo en que, según la ley de sanidad andaluza, tiene que cumplir. Por ejemplo, el SANIT está a reventar. De hecho, el CADE, que era el centro de diagnóstico y tal de Benalmádena, pues se ha cerrado o está a punto de cerrarse, y le han pasado todo el negocio a la clínica SANIT, al hospital SANIT. ¿El modelo madrileño cuál es la diferencia? El modelo madrileño es que el hospital lo ha construido el Gobierno de Madrid entero, ha puesto el personal, ha puesto la instrumentación, ha hecho la inversión y se lo ha dado a una empresa privada para que lo gestione. Y los beneficios se van a la empresa privada. Es que aquí no hay beneficios. Pero los beneficios que en vez de costarle 100 al erario público le cuesta 80. Yo te voy a contar lo que nos cuesta. Escucharme. No, pero un momento. Bueno. Mira, yo soy director de instituto, ¿vale? Y la Junta, igual que otras administraciones de comunidades, hicieron concesiones para eliminar personal, sobre todo personal de servicios generales, limpiadoras, conserjes, etcétera. Pero sobre todo la limpieza, que era un coste muy grande. Los comedores los eliminaron y ahora prácticamente todos los comedores que hay funcionan con catering y ya no se cocina en los colegios, por ejemplo, pero la limpieza se hicieron concesiones a empresas privadas. Bueno, pues yo tengo información que la Junta va a intentar recuperar las concesiones. No sé en cuánto tiempo, en el momento en que tenga seguramente recursos, va a intentar recuperar las concesiones para trasladar el beneficio que se llevan las empresas a los empleados de la limpieza. Un empleado de la limpieza a la Junta de Andalucía le cuesta 11 euros la hora. No es mucho dinero, si depende de la Junta. Un empleado de la limpieza le cuesta a una empresa privada 4 euros la hora. El coste para la Junta de Andalucía sigue siendo 11 euros. ¿Qué diferencia hay? Que la empresa privada gana dinero. Esa es la diferencia. Y cuando se habla de beneficio en la sanidad o de beneficio de gestión, yo insisto, dudo mucho, primero por este dato puntual, pero en general dudo mucho que la diferencia de coste entre lo público y lo privado sea lo que se dice. Otro día podemos tratar ampliamente del tema. Paco. Juan Miguel no ha venido aquí para no alejarme mucho de los debates, porque había pasado por Cataluña, la máquina es que el otro día ya hablamos. Por lo menos hacer por lo menos una exposición que me gusta, porque yo anoche presencié el debate, que por cierto estuvo muy bien y bueno, me gustó y hay que alabar a ese periodista que es verdad que es un genio, ¿no? Y además lo manejó más de lo que decía, porque siempre dijo al principio que él no había manejado, que no había dirigido el debate, y sí que lo dirigió, y sobre todo donde quiso. Esos cortes que mete y esos contrastes de parecer de terceros, ¿no? Que no están pero que a ti como informante pues te agradece, ¿no? que haga ese recorrido. Pero bueno, Cataluña ha llegado donde está por desidia de muchos gobernantes, gobernados y oposición. El primero, lo voy a decir yo aquí, el Partido Socialista Obrero Español, cuando quitó el recurso de inconstitucionalidad previo a la entrada de una ley en vigor, porque ya había un acuerdo con los señores de la Generalitat de que se votase lo que se votase en Parlamento, eso iba a misa. Ese fue el primer tropezón grande que dimos. Y después ha habido mucha dejadez, o sea, ha habido mucha desidia. Toda esta consulta, hace 3 o 4 años hubo una campaña en todos los ayuntamientos de la comunidad
y se hicieron consultas a nivel municipal, y claro que no tienen validez, pero se hicieron. Y estos señores, pues, es una afrenta detrás de otra, o sea que no es un diálogo. Ellos buscan ser víctimas. Ellos, todo lo que haya salido del Constitucional, de las Cortes, de un guardia civil o de un periodista, les interesa porque los hace víctimas. Porque es un sentimiento lo que han creado. Lo hace víctimas. Juan Miguel. Ellos, de una mentira, han pergeñado y después sabiendo que la sociedad catalana en un 70% no es catalana de origen, ¿no? Pero bueno, esta mañana yo voy en Onda Cero de personas que han ido en Navidad a ver a sus familiares de allí y que están peleados, pues familiares a lo mejor de Murcia o de Extremadura o de eso, están peleados por los sentimientos de independencia. ¿Por qué? Porque es que se creen que son agraviados y que se le están robando. Que sí, que han creado un sentimiento, que es lo peor, es lo más difícil claro, de resolver. Ahora, ¿cómo le Es convence complicadísimo. a una persona que pase que no tenga una formación histórica para saber cuál es la realidad histórica? Pero una persona que le dice, pues verdad, pues si aquí pagamos 20.000 millones de euros al Estado en impuestos anuales y ahora resulta que los de Extremadura y los de Andalucía se lo llevan subvenciones y yo no tengo ni un plato de comida en mi colegio porque no hay dinero en Cataluña, pues estos son los culpables, ¿no? Y bueno, y con el origen histórico de que todas las grandes independencias, como la americana, ha tenido su base o su inicio en un conflicto de impuestos, ¿no? El impuesto de los Estados Unidos, pues bueno, pues ¿qué hace? La gente se convence y ahora está una gran mayoría. Y se tiran a la calle. Ahora una mayoría y hay comparaciones. Anoche insistía mucho en la comparación con los escoceses. Y es que no tiene nada que ver. Y ahora respecto a la sanidad. es que no tiene nada que ver. O sea, pero sanidad pública o sanidad privada, por ese marchamos, no tiene que ser necesariamente una mala y otra buena, o una buena y otra mala. No necesariamente. Por la gestión o por la eficacia, por supuesto. ¿Que una empresa privada busca beneficio? Pues igual pasa con una empresa pública. Una empresa pública, si es derrochona, pues a ver, o sea, si bueno, como esto, estamos tirando con pólvora del rey, pues vamos a tirar y ya está. Y todo el mundo en el futuro, porque quiera ser funcionario o empleado de la administración, porque es lo único que hay garantía. Eso tampoco es bueno. Si yo tengo dinero ilimitado, pues claro, mi obra será mejor que la de una empresa que no tiene esos recursos. Pero aparte de eso, ayer venía una estadística de que la sanidad andaluza es la que más empleados ha despedido de todos estos fijos discontinuos. Es cierto. Llevan meses los que están todavía trabajando, o los que están poniendo, por supuesto, protestando en las calles, en eso y lo otro, en todos sitios, ¿no? ¿Qué resonancia tienen los medios informativos respecto, por ejemplo, a lo de Madrid? ¿Es la misma? Pero si es que la noticia... O sea, yo la veo en Canal Sur o en... Las noticias locales... Yo la veo. Las noticias locales, entre comillas... pero después la polémica no se crea. O sea, tanto en Andalucía como en cualquier otra comunidad no tienen ninguna relevancia, ni a nivel nacional ni a nivel local. Tú coges los periódicos y miras la parte dedicada, pues yo que sé, a Andalucía, en El Mundo, en El País, en estos periódicos que traen sus separatas. Muy escuetas. Claro. No es que sean escuetas, es que no son noticias. Es que el caso, como he dicho antes, es que los coges y parece que en Andalucía lo único que hay es que ha matado el marido a su mujer en no sé dónde, pero el alcalde que fuma y ladra en el salón de en el salón de Benahoján, y resulta que realmente noticias de calao pues no existen. Respecto al trato del paciente, a mí qué más me da que sea el Hospital Costa del Sol que me opere, o que la sanidad andaluza, por un plazo, por un compromiso, por lo que sea, me derive a la Clínica Pascual, que es una clínica privada, con capital privado, con gestión privada, y que si va a tener un mal servicio en Sanita en Madrid, lo va a tener en una clínica privada en Andalucía, seguro. Y aparte de eso,
ninguna firma se echa tierra. O sea, la Coca-Cola no te va a vender Coca-Cola con agua sucia, te va a vender su producto. Y Sanitas o Mapfre o cualquier compañía de seguro o Clínica Pascual garantizará también su servicio. Garantizará también su servicio, claro. Si en televisión lo que vemos es que un celador, mire usted, yo estoy ganando 1.300 euros ahora, si me pasa a una empresa privada voy a ganar 900, y eso te lo saca el reportaje. Pero yo de Andalucía no he escuchado a ningún celador esa crónica en directo todavía, no la he escuchado. Esa entrevista en directo a un celador, a un ATS, a un esto. Y me imagino que aquí el caso será igual sangrante. Pero por ejemplo, la saturación de hospitales, igual que sale la saturación en Madrid, sale la saturación de hospitales en Sevilla. Yo lo he visto. Claro, si no, en telediarios normales, eso sí. Yo he tenido mi caso, y gente en los pasillos, en el, ¿cómo se llama? En el Virgen del Rocío de Sevilla. Yo tenía que hacer una operación en 2012 y me llamaron y me mandaron una carta que tuve que renunciar. Mire usted, si usted se pone en el Costa del Sol, sin EDIE, y si usted se va a Clínica Pascual en octubre. Y yo, pues yo, en un principio, cuando me hicieron esa oferta por teléfono, yo lo consideré una ofensa. Y bueno, ¿qué me está diciendo usted? Que con mi dinero me vaya a una clínica, no con mi dinero, con el dinero público, me vaya a una clínica particular y que la sanidad andaluza no lo pueda hacer. Pues yo lo consideré, en un principio, esa oferta la consideré una ofensa. Como le dije que no, me mandaron una carta a mi casa y tuve que firmar por escrito la renuncia de que no admitía el tratamiento en una clínica privada. Bueno, pues ¿qué diferencia hay de ese tratamiento a que el hospital de Alcorcón lo lleve Sanita? ¿Cuál es el resultado final? Pero lo que tú decías del celador, el celador, si se va a una empresa privada, cobrará lo que ponga en el convenio. ¿En su convenio o en Porque las empresas, yo soy empresario, las empresas no pagamos por debajo de los convenios. No. Y yo puedo tener el mismo sueldo que pagar, por ejemplo, en el caso de un hotel, que el de una gran cadena que tiene unos rendimientos mucho más altos que yo. O sea, yo es que los convenios colectivos a mí me parecen una barbaridad, porque cada empresa tiene una capacidad distinta. Los convenios deberían ser empresariales, por empresas. Pero bueno, eso es otro tema. Pero ahora es posible, ¿no? Ahora con la reforma es posible. Hay que esperar que se negocien. O funcionar sin convenio. Pero el celador ese, ¿qué pasa? Que es que en el hospital público está cobrando por encima del convenio. Entonces que a lo mejor la administración pública gestiona mal. Es que a lo mejor la administración pública la administración pública, no considero. Ahora voy a hacer una afirmación. La administración pública gestiona mal. Yo creo que un sueldo. Yo creo que la administración pública de 1.300 euros es un sueldo digno, ¿no? Y además si tiene que enfrentarse a una hipoteca. Yo te voy a decir una cosa. La administración pública gestiona mal, pero no gestiona mal en el pago al celador. No, escucha, que yo me imagino que un celador en un hospital público es posible que incluso gane algo menos que en una privada, porque quiere la seguridad de tener su plaza fija. Voy a terminar. Gestiona mal porque quien se encarga de pagar o de decidir qué es lo que se va a pagar, cobra unos emolumentos, una remuneración, porque no lo voy a llamar sueldo, que son personas que no tienen nada que ver con la administración pública, nada más que están ahí temporalmente, que están fuera de lugar. Esa es la mala gestión. Y la capacidad que tiene. Que hay. Tú entras en la oficina de la administración pública y hay una tropa. Espera un momento. Tú haz lo siguiente: coge y vete al ayuntamiento y pide la lista de funcionarios, no la lista de empleados municipales. Pues de 3.400 más o menos trabajadores que hay en el ayuntamiento, si hay 700 funcionarios serán muchos. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que está mal administrado? ¿Es la administración pública la que está mal administrada? ¿O son las personas que manejan la administración pública que por la razón que sea les interesa tener un tipo de empleado que no puede rechistar en ningún momento y al que lo puedes quitar de medio cuando te dé la gana? Mira, porque al funcionario no te lo puedes quitar. Es más, hemos pasado por periodos de tiempo, sobre todo aquí en Marbella, que es lo que yo conozco, en el que ha habido funcionarios de cierto nivel relegados a hacer fotocopias
para que no intervinieran en aquellos asuntos que no tenían que intervenir. Y las personas que ocupaban y que decidían por ellos y que siguen apareciendo, no es que desaparecieron en aquellos tiempos, y que siguen apareciendo, porque ese tipo de personas siguen apareciendo, cobran 3 veces o 4 veces lo que gana un funcionario. Pero, Paco, el problema que hay Y esa es la buena administración pública. Hay una falta de catalogación profesional y asignación de salarios según la catalogación profesional. Sí. Es que sí, yo estoy contigo. No hay correlación entre la responsabilidad y el esfuerzo, por ejemplo, hablando de la sanidad, para llegar a ser médico que para llegar a ser enfermera. Y la diferencia de una nómina de un médico y de un enfermero, y eso los tengo en mi familia, los dos casos, y la diferencia es una vergüenza. No porque el enfermero cobre mucho. Y la diferencia de sueldo, más o menos lo que más o menos la cifra que he dicho. Y la diferencia de sueldo que hay del médico es una vergüenza. Y la diferencia de sueldo que hay entre un director y un profesor en un centro educativo en las mismas circunstancias de partida es ridícula. Que no te puedo hacer una idea, la ridiculez. Que eso está mal, sí, pero eso no supone que exista un sobrecoste en ese terreno. Existe el sobrecoste cuando, como hemos dejado allí hace mucho rato el tema, cuando ese dinero que teóricamente está mal gestionado, es gestionado por alguien que no es funcionario y que decide que va allí y se lo da a alguien que no tiene nada que ver con la administración y se hace con el dinero público una barbaridad. Que se hace. En esta comunidad, en la comunidad de al lado, en la de la izquierda, la derecha, en la de arriba, en la de todos. Nos quedan 5 minutos. Por terminar, y lo dejo ahí, por si alguien lo quiere aportar para próximos programas, un ejercicio para que hagamos todos, para que veamos que sí es cierto que en la administración se gestiona mal. Cojamos los sueldos de cualquier administración, no solo del ayuntamiento de aquí, de cualquier administración, de una secretaria, de un administrativo y de un mando intermedio. Y comparemos esos sueldos, las horas efectivas de trabajo, con las horas efectivas de trabajo de una empresa privada y los sueldos que ganan, y las empresas pagan al menos como mínimo el convenio, y veremos la diferencia que hay. Y no es razonable que un trabajador sin cualificación gane 1.700, 1.800 euros al mes, y una persona que tiene un cargo con un puesto que ha tenido que hacer una carrera universitaria para acceder a ese puesto, y su puesto es más, vamos a llamarlo productivo, a lo mejor gane 2.100. O sea, la diferencia no puede ser 300 euros en puestos de trabajo tan diferentes. Yo te puedo diferentes. decir, en la administración que yo conozco, que hay distintos niveles de... Yo te puedo decir que entre el sueldo que ganan las personas que no tienen nada que ver con el profesorado, que es contratado por la administración, y lo que se paga en la empresa privada, hay muy poca diferencia. Muy poca. Hoy se van igualando. Muy poca. Lo que sí que pasa, que sí que estoy de acuerdo contigo, es que la administración se administra mal. Se administra mal. Es que no significa que los partidos políticos no los van a colocar en un instituto. Claro. Los van a colocar en otro sitio, que es donde yo me refiero, que hay que mirar los sueldos. Pero yo no me refería a eso. Yo me refiero a que estas personas, no las contratadas, las personas que tienen su puesto ganado libremente en una oposición pública o en un concurso público, son personas que tienen, como tú has dicho, su titulación, su preparación de acuerdo con lo que se les exige. Sí, muchas de las cosas que tuviera que decidir la administración en cuanto a administración de verdad, es decir, en cuanto a manejo de dinero, estuviera en manos de funcionarios independientes, que es lo que hace que los funcionarios realmente tengan el valor que tienen, que son independientes, porque a mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer, a mí no. Se dice en general, el centro debe funcionar y el currículum de los alumnos, la organización, y tiene estos medios. Pero a nosotros no nos dicen qué línea tenemos que llevar. Si los funcionarios fueran los que
hicieran y decidieran sobre lo que tú has llamado administración del dinero, otro gallo nos cantaría. Lo que pasa es que no son los funcionarios, son otra gente las que decide. Y si no, fíjate en el lío que tienen tanto los subinspectores de Hacienda, la gesta, como los inspectores de Hacienda, con el manejo que les llevan para arriba y para abajo, porque son incómodos, porque son funcionarios. Último tema, que nos vamos. El tema, ¿qué os parece el tema del posible indulto a este señor, a José María del Nido? Mal. Lo digo porque... Así, directamente. ¿En dos palabras? En una Y no palabra. voy a decir como Jesulín impresionante, no. Una vergüenza. Ya. Ya está. Con eso está dicho. Mal. A mí lo que me parece es una vergüenza. Porque lo curioso es que, por ejemplo, presidentes de clubes como el Betis, Osasuna, Bilbao y Real Sociedad no han firmado, el resto sí. Y después, bueno... Los que no han firmado han hecho muy bien. No firman. Es mi punto de vista. Yo sigo pensando que los indultos son una cosa excepcional en España, debería, y no lo es. A lo largo del año se indulta más de una persona por día. Hay cola. Más de una persona por día. Creo que son 3 personas y pico por día se indultan en España. Es una barbaridad. Lo que sí digo es como no ir. ¿Para qué va a la justicia? En general no estarán muy contentos con estas medidas, ¿no? Porque ellos hacen su trabajo. Pepe, tú imagínate que te roban. Vamos a poner un caso hipotético. Te roban aquí. Cogen al tío que te ha robado y va al juzgado y lo meten en la cárcel. Y pasado mañana lo indultan. Paco, no te imaginas, es lo que ha pasado. Es que ha venido un tío aquí, al Ayuntamiento de Marbella, que es nuestra casa, nos ha robado y ahora está pidiendo el indulto. Bueno, pues esa situación en España es normal. Tan normal que casi hay juristas que dicen que no es posible que sigamos así porque da la impresión de que el Poder Judicial está supeditado al Poder Ejecutivo. Es a lo que yo voy. Porque el Poder Ejecutivo puede cambiar la sentencia del Poder Judicial. Que borra, digamos, todo un trabajo, y sobre todo, bueno, se ha hecho un daño a la sociedad porque para llevarse el dinero no... Pero no nos olvidemos que el indulto es una medida política. O sea, es el gobierno de España quien aprueba, si no estoy equivocado, el Consejo de Ministros, quien aprueba o no los indultos. Entonces, si a este señor lo indultan, el que sea, el Consejo de Ministros que toque en su día, pues le tendremos que llamar que son unos cómplices del robo, porque han dejado sin pena un robo. Ha habido un caso de un conductor suicida que mató a un chaval en Alicante. Lo han indultado. Era un conductor de estos, un kamikaze de estos que conducen algún dirección padrino tendría. Bueno, y lo han indultado y la familia alucinando. Y no es que lo hubieran condenado a... Y Juan Miguel, ¿qué dice? El indulto es una prerrogativa real de las antiguas monarquías, que viene de los regímenes antiguos y todavía está en vigor en muchos países. Por ejemplo, Marruecos este verano, en la fiesta del trono, en el cumpleaños del rey, pues sacaron a varios centenares de presos a la calle. Como la Edad Media aquí, más o menos. Sí, bueno, y es en el periodo del siglo XIX, cuando estaba en todo fervor la cosa constitucional y demás, pues bueno, pues se coló el indulto y desde entonces sigue colándose todavía como una prerrogativa del gobierno, bueno, pues para casos extremos de necesidad, de salud, lo que sea, pues que el gobierno tenga bien hacer uso de él. Pero claro, últimamente se está haciendo un abuso. Yo no creo que en todos los indultos haya padrinos, pero también la influencia popular. Este señor de Almería que lleva 30 y tantos, 40 y tantos años en cárcel porque iban encadenando una sentencia con otra. Y lo sacan a la calle el año pasado y en la semana pasada venía... Tardó 6 meses que lo condenaron otra vez. Y la hermana también se la han pillado como cómplice o capa de una red de por ahí. Hay indultos famosos. Yo recuerdo cuando Jesús Gil estaba inhabilitado
y no podía presentarse a la segunda. Exactamente, tercera, Jesús Gil lo y vino todo Felipe González Márquez. Un ministro socialista llevó al Consejo de Ministros Socialistas. Y Felipe firmó el indulto. Fue el señor Navarro. Sería del Atleti. Seguro. Pero claro, Lo trajo aquí al ministro, puso los caballos en la... Es que la memoria, no se puede ir la memoria, ¿no? Los caballos, la puerta y todo, bueno, montó una historia y cuando se fue, pues llevaba el indulto bajo el brazo y lo presentó en el Consejo de Ministros y se pudo presentar. el caso de Del Nido que estamos contando es Y esa porque es- si de entrar en la cárcel ya está pidiendo Esa es la historia. Julián Muñoz, ¿qué tiempo lleva? Julián lleva lo que no hay escrito de Entonces cárcel. la cantera de salida habrá Bueno, cumplido ya año y yo qué sé, medio. como es un derecho del reo de pedir esa gracia, bueno, divino, se llevó 7 años. Me he Él lo ha portado pedido. bien, he cooperado aquí dentro, he hecho todo, y estoy enfermo, tengo cardiopatía, y me merezco un indulto. Pero es que este hombre es que pide el indulto ni siquiera para entrar a la cárcel lo quiere. Lo gracioso es que uno de los argumentos que utiliza es que, La vamos, lo devolución del dinero. gracioso no, lo vergonzoso es que uno de los argumentos que utiliza, no la devolución del dinero, hombre, faltaría más. Si la han pillado con el carrito Estamos del helado. todos, parece que se muestra generoso. Es que eso ocurrió hace 11 años. Entonces que ya ha pasado mucho tiempo y que, claro, que él ya ha demostrado que se ha rehabilitado. Vamos a ver, mire usted, lo único que demuestra los 11 años es que la justicia española no funciona, porque una justicia lenta, como decíamos antes, no es justicia. Eso es lo único que demuestra, no que usted se haya rehabilitado. Usted se ha rehabilitado porque aquí intervinieron el ayuntamiento, hubo unas elecciones y no volvió a salir nadie del entorno suyo, porque si no hubiera seguido metido en el ajo. Seguro, vamos, me juego las dos manos. Entonces, a mí, el hecho de que, como bien dice Juan Miguel, antes de empezar, o sea, antes de entrar, ya haya solicitado el indulto, eso es una tomadura de pelo que además al ciudadano, yo entiendo que lo que le provoca, pues hablas con la gente y dices, claro, como estos son de la casta, aquí estamos yendo al sistema de la India, al sistema de castas, y hay una casta intocable que además da igual el partido que gobierne, no importa qué partido gobierne, que siempre están ahí y que tienen patente de corso, tienen una legislación diferente para ellos, porque si los pillan y los condenan, bueno, ya vendrá mi amigo y me indultará. Bueno, pues todo esto nos enteramos gracias a que hay libertad de información todavía. Esperemos que la clase política o los poderes fácticos, que los hay, pues no eliminen a los que pueden hablar, a los medios en general. Yo Yo voy a hacer un llamamiento que creo que ya lo hice una vez, ya hace mucho tiempo, y es que los ciudadanos no debemos en ningún momento abdicar de nuestra responsabilidad. Somos los ciudadanos los que tenemos que decidir quién nos gobierna, pero los políticos tienen que saber que por mucho que nosotros le hayamos votado, nosotros seguimos teniendo la razón. Y si ellos no gobiernan como nosotros creemos que deben gobernar, tenemos derecho a decirle que se vayan. Además, la Constitución, pueblo soberano, ¿no? Que a mí me da igual que hace 2 años ganaran por mayoría, que si no han hecho lo que tenían que hacer o lo que se comprometieron a hacer, que se vayan. Pero Paco, la prueba de lo que tú estás diciendo es de ese alejamiento de los partidos, del poco interés que la sociedad hoy en día tiene por los partidos políticos. Es que yo, antes de empezar el debate, he abierto 7 u 8 diarios en su versión digital y ninguno trae entre las 4 o 5 primeras noticias, ni el Congreso Nacional del PP de Valladolid, ni lo que hubo el sábado del PSC, que estuvo la presidenta de la Junta de Andalucía en Cataluña, de ninguno de los dos partidos, ninguno. En algunos he encontrado algo relacionado con Ciudadanos y hay algo relacionado con Vox. O sea que además son dos partidos que han nacido, como nació UPyD, como una alternativa más cercana al pueblo del Partido Socialista. Ciudadanos, yo creo que está ahí en mitad y mitad, y Vox es claramente una separata
del Partido Popular. Ha habido dos. Y no aparece nada en los diarios. Ha habido dos encuestas este fin de semana, creo que una de La Razón y otra del Periódico de Cataluña, y por lo que decían, yo no he tenido tiempo de mirarlo, pero los analistas decían que hay muy poca diferencia, siempre hay diferencia evidentemente, pero que hay muy poca diferencia y que la conclusión más importante que se puede sacar es que se ha acabado el bipartidismo, porque han perdido tal cantidad de voto posible y de escaños que hay que contar con todos los demás. No, ahora, en mi opinión, hay una nueva versión del bipartidismo, es una versión alemana, va a haber. Bueno, puede ser. Un gobierno de concentración. Es posible. Pero, para cargarse durante 4 años, cargarse a los pequeños. Para salvar los muebles. Pero a mí no me para parece los mal. muebles, como algo práctico, yo creo que lo de Alemania es práctico. Y en Andalucía tenemos una coalición que se están clavando puñales debajo de mesa y encima de la mesa, un día sí y otro no. Bueno, pues un pacto de caballeros de dos formaciones que ya se sabe y digo, bueno, este gobierno para ti, este gobierno para mí, y dentro de 2 años cambiamos los papeles. Y ya está, y que se haga gobernable. Pero más que práctico es civilizado. También. Pero, de todas aquí maneras, el para PP que pierde, según la encuesta esa, en torno a 40 diputados, o no, perdón, 60, pasa de 189 a 120 y tanto, 130, y el PSOE pierde también como 10 o así, o sea, el PSOE se queda muy poco por encima de los 100. Pues ya está. Y después Izquierda Unida y UPyD creo que recogen esos 60 que se pierden, y entra Ciudadanos. Y lo que pasa es que en esa encuesta no está Vox todavía. Bueno, pero entrará seguramente entre los picos, entre los partidos nacionalistas y los nuevos partidos nacionalistas que se han pegado, por ejemplo, en el caso de Cataluña, como Esquerra Republicana de Cataluña y en el País Vasco los abertzales, que se colarán. Igual mira, que se han colado, esta se colarán. tendencia está ocurriendo desde hace ya unos meses, o quizá algo más de un año, un par de años, y los grandes partidos, los dos grandes partidos de este país, no se están enterando. Y no reaccionan. O no se quieren enterar. Siguen con su publicidad y... Como siempre, las gracias a Paco Gómez, a Paco Gutiérrez y a Juan Miguel Rodríguez. Gracias a ustedes. Y a ustedes también las gracias por seguirnos. Nos veremos el próximo lunes. Buenas noches y buena suerte.